Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Pues sí, tengo aquí Videns, tengo aquí el tester porque es que si no esto va a ser una locura, porque además se caen, hay que tener muchísimo cuidado, pero no solamente aquí, sino con todos. Bueno, pues Videns, Acqua di Strezza. Ya sabéis que toda esta semana está dedicada única y exclusivamente a vídeos de la firma Acqua di Strezza. ¿Por qué? Pues porque son súper enrollados, sí señor, y me envían muestras de todos sus productos. Y como me envían muestras de todos sus productos, pues yo, muy agradecido, os los presento para que los conozcáis. Quien no conozca auténticamente esta firma es para estar pegándole, como yo digo, cocotazos en la cabeza. Porque sí, porque es que realmente son una pasada. Pero es que, por mucho que yo intente explicaros qué es esto, hasta que no los probéis de verdad, esto es otro mundo, otra historia y otro concepto. Voy a aplicármela, sí, voy a aplicármela, me voy a dejar de rollos y voy a aplicármela, pero ya mismo, sí, porque es que es de verdad, es auténticamente espectacular. Ya sabéis, y os lo digo de principio, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo durante toda la presentación de estos productos de Acqua di Strezza. Duran más de 12 horas en piel. O sea, aquí realmente no necesitáis ninguna de verdad, aplicación en ropa. Simplemente ya con lo que se vaya impregnando, con las vaporizaciones tenéis más que de sobra. Presentación de Videns Acqua di Strezza. Sí, es auténticamente una maravilla. Aquí tenemos lo que es, pues, todas las notas, porque ya os digo que aquí la firma sí que nos dice absolutamente todas las notas. Bueno, vamos a ver, las notas principales, los acordes fundamentales y lo que le dan el carácter a cada uno de sus perfumes. Pero esto no significa que sean todas las notas completas y absolutas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues directamente esta es la presentación, todas las botellas son exactamente iguales y nos vamos a encontrar aquí con la composición química, como ya digo, absolutamente en todos mis vídeos, y 1.8 mililitros de un eau de parfum que es auténticamente una gozada. En las notas de salida nos vamos a encontrar directamente con lo que es la artemisa, la hoja de canela y, por supuestísimo, el azafrán. Y en el corazón nos vamos a encontrar directamente con el ámbar gris, el pachuli y la flor del papel. Oud, vainilla, jara y benjuí nos van a dar las notas de fondo. Dios mío de mi vida, ¿qué tenemos aquí? Pues es una esencia que es densa, con muchísimo cuerpo. Sobre todo recomendable más que nada para el invierno, porque tiene unas densidades y unas concentraciones sumamente elevadas. Se perciben todas las notas y la progresión es auténticamente magistral. O sea, y sobre todo, cómo se percibe en la salida el azafrán con la artemisa es auténticamente una opulencia total y absoluta barroca italiana. O sea, es que de verdad no es de quitarse el sombrero. O sea, es que la progresión, conforme va asentándose, fijando, y tampoco se siente excesivamente alcohólica, es en su punto justo. Toda una fijación progresiva, poco a poco, sintiendo el azafrán. Con la artemisa es auténticamente un deleite. La canela se queda en un segundito plano, o en un tercero, mejor dicho, porque sí se percibe, pero la fuerza de todo aquí en la salida está claro por dónde viene. Ya estoy viendo que el concepto de vainilla dentro de la casa es una vainilla que es afrutada. No es una vainilla seca que se pueda percibir absolutamente pues como una vainilla de... No, es algo completamente distinto. Va muy en rollo de fruta. Además se percibe como algo... Es afrutado, es una sensación muy difícil de explicar. Porque el rollo de afrutado sí, pero es que es como si fuese en combinación con algún tipo de frutas, una maceración, una maduración de lo que es la esencia conjuntamente con una serie de frutas. Y eso es así como yo puedo percibir o entender la esencia de la vainilla que trabaja Acqua di Strezza. Es una maravilla, o sea, directamente es que poder percibir una vainilla afrutada que no empalaga en absoluto, conjuntamente con un oud, un agar magistral, delicioso, es de auténticamente de quitarse el sombrero, pues ¿qué queréis que os diga? O sea... No nos vamos a olvidar, por supuesto, del pobrecito benjuí, que también hace lo suyo, porque aporta aroma, por supuesto, y aparte aporta también pues una fijación, porque no deja de ser también un fijador. Bueno, en cualquier caso, de verdad, pues precio aproximado pues a unos 70 euros. Ya sabéis que los gastos de envío de la casa, por favor, si
yo sé que me van a ver, por supuesto, pero creo que deberían de replantearse los gastos de envío. Me parecen excesivamente caros. 15 euros el envío pues a una España, por ejemplo, de su esencia, me parece auténticamente caro. No es necesario cobrar 15 euros para enviar esto. O sea, yo también hago otra serie de compras o me envían perfumes de fuera y no me cobran 15 euros. Entonces yo, por favor, sé que sois muy enrollados, Aqua di Strezza, pero por favor... si me escuchéis, si me veis, que yo lo sé, que evidentemente me lo habéis mandado por algo, si tengo que poner alguna crítica en algo en todo lo que voy a presentar, es en los gastos de envío, que son elevadísimos y no entiendo el porqué. Aqua di Strezza Dianthus, penúltimo vídeo, luego explicaré ya en el último vídeo qué ha pasado, porque hay una consideración que quiero que tengáis en cuenta, como es el penúltimo, pues ya lo digo. Bien, pues aquí está, y lo que toca es una aproximación. Aqua di Strezza, Dianthus o de Parfum, ya sabéis que todo lo que voy a presentar son aguas de perfume. Todo exactamente igual, todo es verde, por supuesto, porque aquí la fuerza radica siempre en las plantas, extractos naturales, 100% y con una calidad de vértigo. Misma botella para todo, cambian las etiquetas. Aquí está directamente lo que es el tester, Aqua di Strezza, pues Dianthus. Y lo que toca ahora es hablaros de ella. Pero antes de hablaros de ella, evidentemente lo que toca es atizársela, así que hay que atizársela, hacer así, y no me voy a echar más porque estamos hablando de esencias que son súper concentradas. Tengo que darle la vuelta, sí, mejor, así ya podéis ver la marca, por lo menos sabéis que lo que tengo pues en la mano siempre es original, y que todos estos vídeos se están haciendo gracias a que Aqua di Strezza me ha enviado estas muestras para que os las pueda presentar. No es otro más el motivo. Y no estoy sponsorizado, solamente que ellos han tenido a bien el enviarme las muestras y yo os la presento. Estamos hablando de una firma, ya lo digo, pues para la gente que no lo sepa, toda esta semana está cubierta con Aqua di Strezza, es una firma nicho italiana que pertenece a un grupo súper importante que tiene, entre otras cosas, y siempre lo estoy diciendo, pero es que es la más conocida, pero de verdad, o sea, meteros a investigar un poco en la firma y vais a ver que de verdad... es auténticamente de vértigo. Pues por ejemplo también está entre ellos Santa Eulalia, firma también donde las haya nicho, etcétera, 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 de perfumería. Pero también tienen otra serie de cosas mucho más interesantes también dentro de lo que es todo el compendio perfumístico y de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablaros directamente ya de las notas que tiene esta esencia de aquí, este Eau de Parfum. Y este Dianthus de verdad sigue en la línea fresca, dinámica. La encuentro hasta incluso por decir que ciertamente sport, porque es muy chispeante y está llena de vida. De todas formas, ahora lo que toca son las notas de salida. Limón, lavanda y gálbano. Notas de corazón. Clavel, rosa de damasco y acordes marinos. Extiras, madera de cashmere, almizcle y benjuí, notas de fondo. Sí, hay alguien por ahí que no voy a mencionar, que ya dije hice un vídeo y dije, no le gustan las acuáticas. Pues tranquilo, porque aquí de acuática nada, de verdad. Las notas acuáticas son, yo creo que son trazas, realmente son trazas. Esto es chispa, es vida y no se nota el mar por ningún sitio así de una forma tan... acuciante, pues por ejemplo como en un Oxygen de Lanvin, ni no sé, pues en alguna de Salvatore Ferragamo o de Moschino, no, en alguna de las famosas aguas, no, esto no es un agua al uso, esta es muy deportiva, pero no tiene nada que ver con el agua, de verdad, sí que lleva los acordes de agua, tengo que decirlo, pero es que es elegancia, pero es muy deportiva, es más, yo creo que pertenece más a una línea sport, de lujo, con duración 12 horas, que no tanto en cuanto una acuática al uso, porque no lo es en absoluto, de verdad. O sea, aquí, por favor, quitaros el concepto de una acuática porque no tiene nada que ver. Notas la lavanda, notas el gálbano, notas el limón, te da esa explosión, ese chorro vital automáticamente, y no tan automáticamente, porque de verdad que las notas de salida aquí en cualquiera de las esencias se prolonga hasta incluso más de una hora, o sea, estás percibiendo durante una hora perfectamente todas las notas de salida, luego te vas pasando directamente a una mezcla de notas de corazón y de fondo, sí, porque se van interaccionando en una entre otra y van haciendo una mezcla y un conjunto muy especial. Es una esencia muy fácil de llevar, es una esencia que le va a agradar absolutamente a todo el mundo, es una esencia dinámica, con lo cual
pues no entraría tanto en el concepto del ligoteo, de la sensualidad, porque no es sensual, es algo agradable, cómodo y fresco de llevar para sentirte realmente bien. Dianthus, que evidentemente o preeminentemente tiene un toque completamente amaderado, pero es que de verdad la rosa de Damasco es exquisita, o sea, es delicada. Es masculino todo el concepto, porque esta esencia, todas las que he presentado son masculinas, esta esencia, pero aunque podría ser ciertamente unisex, la verdad, no, ya sabéis que aquí no hay mucho en mi canal me refiero, me gusta presentar más cosas unisex, y aunque sean masculinas o femeninas, pero que sean llevables por todo el mundo. Y estas lo son, y esta sí cabe aún más, porque esa rosa está ahí. Está de una forma muy delicada, pero está tan compensada junto con los acordes de madera de cashmere o el cuero, que de verdad es impresionante poder vestir esta esencia. No es una esencia dulce, tenerlo también presente, porque sí, aunque lleve el acorde del almizcle, no tiende a ser dulce. Es chispeante, es vital, tiene el toque de esas rosas de Damasco, que tiene cierto toque maquillístico, es atalcado en el concepto. Ya sabéis que aquí se intenta emplear términos correctos con respecto a la perfumería, y algo que es atalcado no es que venga del talco, porque es que no es así. Cosas atalcadas quiere decir que huelen o tienen reminiscencias a maquillaje, pero en ningún caso a polvos de talco. Que estoy feliz, contento, y nos vemos ya con el siguiente vídeo, que será el último, por desgracia, de estas Acqua di Strezza. Así que me voy con mi Dianthus a otro sitio, que nos vemos ya mismo. Acqua di Strezza Ruburis. ¿Y qué contiene esto? Pues otra de las grandes maravillas que han decidido enviarme. Así que como aquí tengo la muestra, ahora lo veréis próximamente, en la aproximación lo vais a ver todo, voy a atizármela y directamente ya os digo todas las notas de salida, de corazón y de fondo que tiene esta Ruburis, que es auténticamente un amor. Acqua di Strezza Ruburis. Esta es la presentación que lleva. Ya sabéis que toda la presentación interna es exactamente igual, mismo envasado, y cambian las etiquetas, pero por lo demás, hombre, evidentemente lo de dentro no tiene nada que ver una con la otra, afortunadamente. Así que todos agradecidos de estas maravillas, señoras y señores. 1.8 mililitros, mega fantásticos, de verdad que no, es que estoy tan emocionado y tan agradecido de que Acqua di Strezza me envíe estas muestras, que para mí son tan sumamente grandes, que de verdad no lo puedo expresar con palabras. Estoy súper feliz, de verdad. Muchas gracias, Acqua di Strezza. Limón, grosella negra, enebro y elemí configuran las notas de salida. Cedro, mirra, violeta y clavo, notas de corazón. Incienso, abatonca, cuero y ámbar, notas de fondo. A pesar de que pudiera parecer que estamos ante una esencia que evidentemente es como muy oriental y que va a ser súper mega densa, oscura, tenebrosa, no. Nos encontramos con un montón de luz que tiene cierto toque dulce, que de verdad en la progresión es maravilloso, porque vas dejando ver todos los acordes que tiene esta esencia. Otra de las grandes obras de la casa Acqua di Strezza, que de verdad yo creo que si hay que darle un punto, sería directamente porque es súper veraniega. No os engañe el rollo de que os he dicho que lleva incienso, clavo, cuero. No, porque es puro amor. Chispeante, embriagador, y como diría Nicky Dior, es hasta incluso narcótica, sí, porque te embriaga, te hace sentir la fuerza de cada uno de sus componentes, te llena de vida, de chispa, pero no embriaga ni abotarga ni da dolor de cabeza. Es otro concepto, un concepto que te eleva mucho más allá, que te hace echártela y hacerte sentir auténticamente especial. Para todos los que seáis nuevos y tengáis como referencia porque habéis pinchado directamente en este perfume, que sepáis que tenéis aquí 12 horas de esencia fijada en piel. Bueno, no estoy hablando de 12 horas, estoy diciendo hasta incluso que la supera, o sea que mucho ojo, porque estamos hablando de unas concentraciones súper subidas, porque estoy hablando de una empresa que va avalada por un grupo súper importante italiano, y en el cual está dentro una firma como Eight & Bow. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Esta gente sabe muy bien lo que hace, sabe cómo hacerlo, y sabe cómo llegar a su mercado, y saber
que tenemos aquí una firma que es completamente exclusiva y que no solamente da exclusividad, sino que da una calidad superior. Cuando os lo apliquéis, de verdad, es que no hay parangón a nivel de pues las típicas esencias que suelo presentar o que podéis ver en cualquier otro sitio. Esto es otras calidades. Aquí la fuerza y la impronta va completamente distinta y que no tiene absolutamente nada que ver, de verdad. O sea, abrir vuestra mente porque es que la calidad y el concepto van mucho más allá, está muchísimo más elaborado. La calidad de la materia prima es excepcional y es que no se puede comparar absolutamente a nada. Acqua di Strezza Verbenis. Sí, una pasada. La última ya, por desgracia. Hoy estoy triste porque me despido de la firma. No voy a hacer en principio ni un solo vídeo más, salvo una salvedad. Así que vamos a ello. Aproximación. Verbenis Acqua di Strezza. Hoy estoy muy triste porque es la última que presento. Bueno, en fin, todo muy verde, misma botella. Aquí tenemos directamente ya lo que es la muestra, cargadita hasta arriba. Nos dan unas notas principales del concepto que ellos entienden de esta esencia con los acordes que yo ahora os voy a contar. 1.8 mililitros, que ya no voy a seguir haciendo más. Verbenis, que me tengo que aplicar ya, no voy a darle más vueltas al asunto, así que directamente voy a coger el tester que lo tengo aquí en la manita, que ya lo he soltado, voy a mirar por donde tengo el agujerito y directamente pues es aplicármela y esta esencia es auténticamente, pues voy a echarme la otra muñeca, no puedo pasar sin ella, es un chorro total y absoluto de vida por donde quiera que se coja, o sea, es que esto sí que me gusta a mí. Notas de esta maravilla veraniega, otoñal, da igual, pero es chispeante, llena de vida, mediterránea, italiana, española, da exactamente igual, pues el limón, la naranja y la verbena. Con un corazón de geranio, de nerolí y de fresia. Y con una base de almizcle y de madera de sándalo. Esto es chispa, es vida, es llenarse de eso, de energía vital, que es de lo que se trata. De hacerte sentir, de salir a la calle y decir, aquí estoy yo, voy a comerme el mundo porque me siento feliz, me siento contento y llevo una esencia auténticamente espectacular que me hace sentir todo eso y mucho más allá. Y encima, si dura 12 horas de media, pues mejor que mejor, porque vamos a ver, algo tan cargado de cítricos que dure semejante brutalidad, pero semejante brutalidad, muy poquitas en el mercado, pero que muy poquitas. No es agobiante, no es atosigante. Las estelas, las proyecciones de todo lo que estoy presentando, pues ya lo he dicho, si es que son pues 2 metros. Esta quizás sea la más cortita, pero no en duración, sino pues en proyección y directamente en la estela. Todas las demás son auténticos monstruos, porque son monstruos, o sea, que son 2 metros durante un montón de tiempo, que luego se acortan, pero es que da igual, es que está ahí, venga y venga y venga. Es colosal. Verbenis es que es una pasada, es una maravilla, es un deleite y es un goce. Y es que por mucho más que os diga, es que de verdad es que estoy sobrepasado porque es otra experiencia. Y no es una experiencia religiosa ni muchísimo menos, es una experiencia de vida y de amar y de sentirse amado y de saber que lo que llevas es exclusivo, que te viste y que vas a pasar por la calle y que la gente se te va a quedar mirando pensando, Dios mío, qué bien huele este señor. Y es que no puede ser de otra manera. El hecho y ante todo lo que quiero es que disfrutéis con cada segundo e intentar transmitir algo que es prácticamente imposible de transmitir directamente pues con la palabra. Si es que no hay otra manera. Yo puedo decir muchos acordes, mucho tal, muy ponerme así en plan poetizo, poetisa, pero si no transmito realmente esa emoción, vosotros vais a coger y os vais a ir a otro canal o directamente a ninguno, o sea, ya está. Y yo quiero que viváis conmigo la importancia de poder sentir y de amar las esencias bien hechas, porque bueno, hay de todo en el mundo del Señor. En los vídeos anteriores os dije de que desafortunadamente iba a ser, pues ya directamente pues el último vídeo, aunque faltaría una esencia más por presentar. No la voy a sacar, pero tengo que decir aquí que voy a tener que darle un collejazo directamente a correos. Me vino el sobre semi abierto y una
ampollita de tester se vació, se perdió en el limbo y solamente vino un cartón como este de la esencia que restaría. Pero Aqua Tea Stretcha me ha dicho que me lo va a enviar y que directamente pues voy a poder hacer el revisado con la esencia que resta por hacer con respecto a lo que es la línea masculina. Pocas consideraciones más, simplemente daros las gracias por estar ahí, deciros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundamente agradecido. Que me marcho ya, que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales. Ya sé que lo he dicho antes, pero lo digo ahora otra vez. Así que se acabó. Auf Wiedersehen.